Tras el sismo de magnitud de 7.8 y sus réplicas, que han dejado hasta ahora más de 4.300 muertos y casi 11.000 heridos en ambas naciones, gobiernos de varios países ofrecieron este lunes ayuda a Turquía y Siria para enfrentar las consecuencias. Las autoridades han reportado afectaciones en las provincias de Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adiyaman, entre otras. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin sostuvo una conversación telefónica con su homólogo sirio Bashar al-Assad, en la que le propuso el envío de rescatistas del Ministerio de Emergencias de Rusia, los cuales partirán en las próximas horas. De igual forma, según informó el servicio de prensa del Kremlin, el mandatario ruso conversará esta jornada con su par turco, Recep Tayyip Erdogan, y le propondrá la ayuda necesaria para enfrentar los impactos del devastador terremoto, quien prevé que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas. Por su parte, el presidente de Turquía decretó este lunes 7 días de duelo nacional por las víctimas que dejaron los terremotos registrados, que hasta el momento suman más de 4.300 muertos y más de 11.000 heridos. Bajamos las escaleras y llovía fuerte. Ha sido algo horroroso. Un familiar de un amigo está aquí. Estoy buscando a la esposa de mi hermano. 2 de mis sobrinos están ahí debajo. La mujer de mi hermano llegó aquí anoche de visita. A través de su cuenta en la red social Twitter, el mandatario compartió el decreto e indicó que hasta el atardecer del próximo 12 de febrero, la bandera de Turquía será izada a media asta en todo nuestro país y representaciones en el exterior. En un reciente reporte sobre la situación presentado por el vicepresidente Fuat Oktay, el gobierno turco confirmó 2.379 ciudadanos perdieron la vida, 14.483 resultaron heridos y 7.840 fueron rescatados de los escombros. Por supuesto, esta cifra va aumentando a medida que pasan los días. Desde la sede de la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias, el mandatario garantizó que el Estado ha tomado medidas con todas sus instituciones desde que se presentó el terremoto. Se han movilizado todos los recursos. Además, comentó que este es el mayor desastre que ha enfrentado su país desde el terremoto de Erzincan, ocurrido en 1939, declaró. Entre tanto, el Departamento para Situaciones del Gobierno de Rumania enviará a Turquía 60 efectivos especializados en este tipo de emergencias, 7 toneladas de equipos y 4 perros entrenados para encontrar a personas bajo escombro. Esta muestra solidaria se produce luego de que el canciller de Países Bajos, Wopke Hoekstra, anunciara que su país enviará un equipo de búsqueda y rescate urbano a Turquía. Este equipo incluye personal policial y militar, personal de primeros auxilios y bomberos. Asimismo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Siria pidió a través de un comunicado a los miembros de la ONU, la Secretaría General de la organización, sus agencias y fondos especializados, el Comité Internacional de la Cruz Roja y otros socios de acción humanitaria de organizaciones gubernamentales y ONGs internacionales para extender una mano de ayuda y apoyar los esfuerzos realizados por el gobierno sirio para hacer frente a la catástrofe. La diplomacia árabe precisó que la nación necesita apoyo en la búsqueda de personas vivas, rescate de personas atrapadas bajo los escombros, recuperación de cadáveres y suministro de alimentos y asistencia sanitaria, refugio y suministros a las personas afectadas por este desastre natural. El gobierno de Turquía ha desplegado a más de 11.000 equipos para las labores de búsqueda y rescate, asegurando que prevén enviar más a las regiones afectadas. Por su parte, el ministro de Educación de Turquía, Mahmut Özer, informó sobre la suspensión de las clases en los centros del país hasta el próximo 13 de febrero.
pero en el caso de la provincia de Kahramanmaraş serán 2 semanas. Como siempre, te invitamos a dejar un muy respetuoso comentario. No olvides apoyarnos con un like, suscribirte y activar todas las notificaciones de tu canal Objetivo 23.